Bienvenidos un día más al estudio del Evangelio según el Espiritismo, dentro de esta casa de oración, fe y amor. Bienvenidos una semana más a este pequeñito encuentro, donde vamos avanzando semana tras semana sobre esta maravillosa enseñanza que nos dejó Jesús hace ya más de 2000 años. Hoy vamos a dar continuidad a este estudio maravilloso que hacemos semanalmente y vamos a dar continuidad, como digo, en el capítulo 27, Pedid y se os dará. Hoy vamos a hablar sobre la oración por los muertos y los espíritus que sufren en el ítem 18 del capítulo 27. Vamos a leer un poquito sobre esta lectura, sobre este ítem, pero siempre os pedimos y os dejamos esa indicación, ¿no?, de que podáis después detenidamente en vuestra casa volver a leer este pasaje, poder subrayar todo aquello que os haya calado más profundamente, aquello sobre que a lo mejor necesitéis buscar un poquito más de información o simplemente poder reflexionar un poco más para poder entender qué es lo que nos está queriendo traer aquí hoy Jesús. Por lo tanto, hoy vamos a hablar sobre la oración por los muertos y los espíritus que sufren. Los espíritus que sufren reclaman oraciones que les son útiles porque de ese modo verifican que hay quien piensa en ellos y entonces se sienten menos abandonados, menos desdichados. Pero la oración ejerce sobre ellos una acción más directa. Les devuelve el ánimo, les infunde el deseo de elevarse a través del arrepentimiento y la reparación, y puede desviarlos de la idea del mal. En ese sentido, la oración no solo es capaz de aliviar sus padecimientos, sino también de abreviarlos. Y esto lo podemos ver en el libro El cielo y el infierno, en la segunda parte, ejemplos. Algunas personas no admiten la oración por los muertos porque, según su creencia, el alma solamente tiene dos alternativas: la salvación o la condena a las penas eternas, de modo que tanto en uno como en otro caso la oración sería inútil. Sin discutir el valor de esa creencia, admitamos por algunos instantes la realidad de las penas eternas e irremisibles y que nuestras oraciones sean impotentes para ponerles un término. Con base en esa hipótesis, preguntamos: ¿es lógico, caritativo y cristiano desechar la oración por los réprobos? Esas oraciones, por impotentes que sean para liberarlos, ¿no son para ellos una demostración de piedad que puede aliviar sus padecimientos? En la tierra, cuando un hombre está condenado a perpetuidad, aun cuando no exista ninguna esperanza de obtener el perdón para él, ¿estará prohibido a una persona caritativa cargar con sus cadenas para ahorrarle ese peso? Cuando alguien está atacado por un mal incurable, ¿hay que abandonarlo sin proporcionarle ningún alivio solo porque no existe esperanza de curación para él? Pensad que entre los réprobos pueden encontrarse una persona a quien amasteis, un amigo, tal vez un padre, una madre o un hijo. Por el hecho de que ese ser no sea perdonado, según suponéis, ¿le negaríais un vaso de agua para calmar su sed? ¿Un bálsamo para curar sus llagas? ¿No haríais por él lo que por un presidiario? ¿No le daríais un testimonio de amor, un consuelo? No, privarlo de todo eso no sería cristiano. Una creencia que petrifica el corazón es incompatible con la creencia en un Dios que ubica el amor al prójimo en el primer lugar entre los deberes. Que las penas no sean eternas no implica la negación de una penalidad temporaria, porque Dios, en su justicia, no puede confundir el bien con el mal. Ahora bien, en ese caso, negar la eficacia de la oración sería negar la eficacia del consuelo, la posibilidad de infundir valor y dar buenos consejos. Sería negar la fuerza que tomamos de la asistencia moral de los que nos quieren bien. Otros se basan en una razón más engañosa, la inmutabilidad de los decretos divinos. Dios, alegan,
no puede modificar sus decisiones a pedido de sus criaturas. Si no fuera así, no habría estabilidad en el mundo. El hombre, pues, nada tiene que pedir a Dios. Solo le corresponde someterse y adorarlo. Existe en esa idea una falsa aplicación de la inmutabilidad de la ley divina, o mejor dicho, se ignora la ley en lo concerniente a las penas futuras. Esa ley es revelada por los espíritus del Señor ahora que el hombre ha madurado para comprender lo que en materia de fe es conforme o contrario a los atributos divinos. Según el dogma de la eternidad absoluta de las penas, no se toman en cuenta los remordimientos ni el arrepentimiento del culpable. Para él todo deseo de mejorar es inútil. Está condenado a permanecer permanentemente en el mal. Si ha sido condenado por un tiempo determinado, la pena habrá de cesar cuando el tiempo haya expirado. Pero ¿quién podrá garantizar que entonces sus sentimientos serán mejores? ¿Quién podrá afirmar que, a ejemplo de muchos de los condenados de la tierra, a su salida de la cárcel no será tan malo como antes? En el primer caso sería mantener en el dolor del castigo a un hombre que regresó al bien. En el segundo sería conceder una gracia a alguien que sigue siendo culpable. La ley de Dios es más previsora que eso. Siempre justa, equitativa y misericordiosa, no establece ninguna duración para la pena, sea cual fuere. Dicha ley se resume de este modo: el hombre sufre siempre las consecuencias de sus faltas. No hay una sola infracción a la ley de Dios que no conlleve un castigo. La severidad del castigo es proporcional a la gravedad de la falta. La duración del castigo es indeterminada, cualquiera que sea la falta, y está subordinada al arrepentimiento del culpable y a su retorno del bien. La pena dura tanto como la obstinación en el mal. Sería perpetua si la obstinación fuera perpetua. Es de corta duración si el arrepentimiento es inmediato. Desde el momento en que el culpable reclama misericordia, Dios lo escucha y le concede esperanza. Pero el simple remordimiento por haber incurrido en el mal no es suficiente. Falta la reparación. Por eso, el culpable es sometido a nuevas pruebas, en las cuales puede practicar el bien para reparar el mal que ha hecho. Así pues, el hombre es constantemente el árbitro de su propia suerte. Puede abreviar su suplicio o prolongarlo indefinidamente. Su felicidad o su desventura dependen de su voluntad de practicar el bien. Esa es la ley inmutable y conforme con la bondad y la justicia de Dios. El espíritu culpable y desdichado siempre puede de esta manera salvarse a sí mismo. La ley de Dios le dice cuáles son las condiciones para hacerlo. Lo que más a menudo le falta es la voluntad y la decisión y el valor. Si con nuestras oraciones le inspiramos esa voluntad, si lo amparamos y le infundimos valor, si con nuestros consejos contribuimos a la comprensión que le falta, en vez de solicitar a Dios que derogue su ley, nos convertimos en instrumentos para el cumplimiento de su ley de amor y caridad, en la cual Él nos permite participar de ese modo, para que nosotros mismos demos una prueba de caridad. Bien, ¿qué nos quiere traer aquí Jesús, la espiritualidad, con esta lectura sobre la eficacia, ¿no?, de las oraciones, o si realmente orar sirve de algo, ¿no?, por los muertos, los desencarnados y por aquellos espíritus que sufren. Bueno, pues el Evangelio, como aquí hemos leído en este capítulo 27, nos enseña que nuestras oraciones no se pierden en el vacío, no se pierden pues en un agujero negro, ¿no? El pensamiento es transmitido por el fluido universal
y llega hasta los espíritus desencarnados, llevándoles alivio, fortaleza, esperanza, paz y consuelo. Cuando recordamos a un ser querido que partió, que regresó a la patria espiritual, y elevamos por él, por ese espíritu, una oración sincera, le enviamos un rayo de luz. Es como si viéramos partir de nosotros, de nuestro corazón, un rayo de luz que va directo hasta este ser querido. Va directo hasta él. Los espíritus sienten ese recuerdo como una corriente de amor sincera y fraternal. Sienten que están siendo recordados, sienten que no han sido olvidados y sienten que los tenemos en cuenta, y eso se realiza a través de la oración. No siempre podemos apartar de ellos sus pruebas porque no nos corresponde, pero sí podemos sostenerlos, sí podemos infundirles el valor, el coraje y la determinación para demostrarles que no están solos, que no están solos en ese sufrimiento. Orar por los que ya no están, por los desencarnados, es un acto de caridad y de verdadero amor. No es repetir una fórmula vacía, sino es vibrar con sinceridad, vibrar con profundo amor, con compasión, con verdadero deseo de poder ayudar a ese espíritu, a ese ser querido que ya partió. Incluso muchas veces, aunque no conozcamos a ese espíritu por el que estamos orando, nuestra plegaria, nuestra oración puede servirle de alivio. ¿Cuántas veces nos han pedido poder orar por un ser querido de alguna amistad o de alguien que acabamos de conocer y que necesita que podamos ayudarle, ¿no?, en esa oración, y que no conocemos? ¿Cuántas veces nos han pedido? Pero la oración, esa plegaria, es energía viva y que se comparte. Es un gran ejercicio de caridad. Y aquí surge una gran enseñanza muy importante. La oración es una verdadera acción real, no es ficticia, no es simbólica. Así como nuestras palabras y actitudes influyen en quienes nos rodean, nuestros pensamientos, nuestras oraciones alcanzan a los espíritus en el mundo invisible, en el mundo espiritual. Y aquí me gustaría hacerte unas preguntas, unas reflexiones para que puedas reflexionar, que puedas pensar, que puedas parar un momento a pensar. ¿Oras por tus seres queridos desencarnados? ¿Alguna vez has sentido la paz o la gratitud de quien recibió ese pensamiento, esa oración, ese minuto de dedicación a este ser querido, a este familiar? ¿Has sentido esa paz? ¿Qué significa para ti orar por los desencarnados? ¿Es un deber? ¿Es un consuelo? ¿Es una continuidad en ese amor que tenías por ese familiar, por ese espíritu? Y por último, ¿diriges también tus oraciones, tus plegarias, tus pensamientos a los espíritus que sufren en general, o solo a los que están más cerca de ti, los que han formado parte de tu vida? El Evangelio nos invita a que podamos pensar, que podamos reflexionar cuán activos somos en nuestra desventura o en nuestra felicidad. ¿Somos parte activa de ese cambio? Muchas veces creemos que somos víctimas de las circunstancias, somos víctimas del sufrimiento por el que estamos pasando, pero nada más lejos de la realidad. Somos verdaderos constructores de nuestro destino. Nosotros hemos construido esta realidad que estamos viviendo. Hemos construido este dolor,
este gran dolor del alma. Somos verdaderos artífices de nuestra realidad actual. No hay movimiento, no hay situación que hayamos creado en el que no hayamos sido esa parte activa. Toda acción tiene una reacción, toda siembra tiene una cosecha y va a depender de nosotros cómo hayamos realizado esa siembra, de qué calidad hayamos realizado, con la que hayamos realizado esa siembra o cualquier acto que hayamos realizado va a obtener inmediatamente o en el tiempo, en sucesivas encarnaciones, una reacción. La práctica del bien, la reforma de nuestro interior, la oración constante, son formas, son vías, son instrumentos o herramientas que nos sirven para revertir poco a poco las condiciones que nos atan a este gran dolor del alma. No es suficiente con pedir, no es suficiente. Es necesario actuar, transformar y sembrar para que en un futuro podamos cosechar buenos frutos. Porque recordemos que de un buen árbol obtendremos buenos frutos, de un mal árbol obtendremos y cosecharemos malos frutos. ¿Y qué condiciones tenemos para salvarnos? Bueno, pues la espiritualidad, Jesús nos enseña que para salvarnos no dependemos de palabras ni de ritos externos, sino de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra reforma íntima, de nuestra evolución moral. ¿Y cómo o qué condiciones, ¿no?, esenciales requerimos para poder salvarnos? Pues una fe sincera y una fe razonada que confía en Dios y en su justicia, la práctica del bien, tanto nuestros pensamientos, nuestras palabras como nuestras acciones. En estos tres ámbitos es donde se practica el bien, no solamente en los actos. En nuestra reforma íntima no nos cansaremos de decir la necesidad de hacer esa reforma íntima constantemente, día tras día, a lo largo de nuestra encarnación, corrigiendo nuestras imperfecciones, cultivando nuestras virtudes. El amor al prójimo, viviendo la ley de amor como Jesús nos enseñó a lo largo de toda su existencia, a lo largo de todos estos siglos. La perseverancia en el bien como medio de prueba y de dificultad. A pesar de todas nuestras dificultades, a pesar de nuestros grandes dolores del alma, a pesar de todo esto, perseverar en el bien, perseverar, perseverar, perseverar. Y para cerrar, recordar, evidentemente la oración es un puente, es un ancla de amor que une a los que estamos aquí encarnados con nuestros seres queridos que ya partieron, nuestros seres queridos desencarnados. Es un lazo, es un lazo de luz, es un hilo que no se corta. Cuando oramos, sembramos luz, tanto en nosotros como en aquellos seres a los que amamos y también a aquellos que desconocemos pero que sentimos esa necesidad de orar por ellos. Cuando practicamos el bien, estamos edificando nuestro propio futuro, estamos creando un mejor futuro, estamos creando una otra alternativa. Cuando perseveramos en el amor, descubrimos que la verdadera salvación está en nuestras manos. Por lo tanto, cada oración que realizamos, cada oración, cada plegaria, cada pensamiento positivo, cada pensamiento en el bien, en el amor, cada acto de bondad es una semilla de esperanza en nuestra vida y es una semilla de esperanza en la vida de los demás, en la vida de aquellos por los que estamos orando, aquellos que ya partieron y aquellos que necesitan rehacer su camino y que necesitan de esa fuerza y esa energía para seguir adelante.
Por lo tanto, oremos con todo nuestro amor, todo nuestro cariño y oremos de verdad. Oremos por todos ellos, por nosotros, y solo de esa forma conseguiremos rehacer nuestro camino y ver otras alternativas, otras opciones, otros caminos llenos de amor y de paz. Y con esto cerramos la palabra de hoy, con esto cerramos esta palabra, pero no con ello siempre recordaros que podáis volver a leer el Evangelio, que podáis volver a escuchar esta palabra, que podáis, buscar aquello que ahora mismo estáis más necesitando, buscar, leer y orad. Oremos siempre pensando en Jesús, pensando en nuestros seres queridos. Mucha paz y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Mucha paz.